Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la señal de la redención. Vivimos en un tiempo en el que muchos quieren ver para creer. La gente busca experiencias extraordinarias, milagros visibles y señales impactantes para aceptar a Dios. Sin embargo, el problema del ser humano nunca ha sido la falta de evidencia, sino la dureza de corazón delante de la verdad divina. En los días de Jesús ocurrió exactamente lo mismo. Las multitudes y los líderes religiosos demandaban señales, aun cuando estaban contemplando al mismo Hijo de Dios y las obras poderosas que él hacía. Estaban delante del Mesías Redentor y no lo percibían, no lo entendían ni lo creían. Pero Cristo declara que la gran señal definitiva ya había sido dada por Dios. La señal de Jonás, es decir, la señal de la muerte y resurrección del Mesías, a través de un símbolo profético, evidentemente. Este pasaje nos enseña que las señales no producen fe por sí mismas. Solo la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo puede llevar al pecador al arrepentimiento y a la verdadera fe en Cristo. Veamos cómo la gente demandaba a Jesús que hiciera señales para demostrar que era el Mesías. Lucas 11:29 dice, comenzó a decir Jesús, esta generación es mala, demanda señal. El hecho de demandar señal es una evidencia de maldad. Las señales son hechos prodigiosos de Dios, soberanos, que Él hace libremente, cuando quiere y como quiere, para acreditar la veracidad de los mensajeros de su palabra. Dios dio señales a Moisés para acreditar que hablaba a través de él, para acreditar que Moisés era siervo suyo, que Moisés era un enviado con su mensaje, con su palabra. Dios dio señales a través de Moisés por esa razón. En Éxodo 4, 3 al 8 se dice, después de hablar de la vara y de la lepra, dijo, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Jesús confirmó la predicación de sus discípulos, la autoridad y validez de esa predicación ante la gente, con señales diversas. Marcos 16, 20. Y ellos predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El propósito de las señales es confirmar al predicador, al mensajero, confirmar que la palabra que esos mensajeros dicen viene de parte de Dios. Jesús mismo hizo muchas señales para demostrar que Él era el Cristo, el Mesías. En Juan 2, 7, 9 y 11 se dice que Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Cuando el maestresala probó el agua, ésta estaba hecha vino. Y dice a continuación, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El problema surge cuando el ser humano se acerca a Jesús o percibe o ve las señales que él hace con incredulidad, pues la incredulidad humana impide al hombre ver, le deja ciego y lo que hace es exigir más señales. El hombre es insaciable en su incredulidad.
No es suficiente nunca. Lo que el Señor haga o le muestre, siempre querrá más. El incrédulo quiere ver primero con los ojos del cuerpo, para creer después con el alma. Juan 4:48. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El problema del incrédulo no es la falta de luz, sino el rechazo de la luz que ya tiene. No es que no haya luz delante de él, no es que el Señor no esté iluminando con obras o con su palabra. El problema del incrédulo no es que Dios no esté dando luz, sino que él rechaza esa luz. Lucas 16:31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, a la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El que no cree a la palabra de Dios, tampoco va a creer por un milagro, por una señal que Dios pudiera hacer directamente o a través de sus siervos. El incrédulo piensa que necesita ver en el ámbito de lo físico y de lo visible para poder creer después en el ámbito de lo espiritual e invisible. Juan 6:30. Le dijeron: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Querían ver para creer. Quien no crea la palabra tampoco creerá por muchas señales que vea. Por eso la voluntad de Dios es otra. Él quiere que los suyos crean sin ver. Juan 20:29. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque eso es la fe, creer sin ver. Hebreos 11:1. Es la fe la certeza y convicción de lo que no se ve. Lo que se ve no necesita ser creído. Está delante, es visible. La fe ve lo invisible. La fe no busca nada visible, sino la fe cree a Dios en lo que Dios diga, aunque aquello que Dios diga sea invisible, aunque aquello que Dios diga esté por venir. Los incrédulos exigen a Jesús que haga señales y lo hacen con malvadas intenciones. Mateo 26:63. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Los fariseos y escribas pedían señales. Frecuentemente le pedían a Jesús señales. El propósito era tentarle, el propósito era cogerle en un fallo. El propósito era finalmente negarle, aunque tuvieran delante las evidencias más grandes, más absolutas. Ellos tenían un corazón duro e incrédulo. Las señales exigidas con maldad no llevan a la fe en Jesús. Lucas 22:66-67. Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Quien no cree, quien ha decidido no creer, quien está en una actitud de incredulidad, no busca la verdad a través de la palabra, de argumentos, de señales, de nada. El que no cree ya se ha instalado en una postura. No quiere creer y rechaza todo lo que se le diga o se le ponga delante, por muy claro que esto sea. Por eso Jesús no ofrece señales para satisfacer la incredulidad y maldad humana. Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
y dejándolos, se fue. Por tanto, Jesús no satisface caprichos humanos, no da señales o no hace señales para que sean pisoteadas por los cerdos, espiritualmente hablando, por aquellos incrédulos, por aquellos que son duros de corazón. La señal de Jonás en el Antiguo Testamento es una profecía de la palabra de Dios que fue dada, como todas las profecías, para llevar a la fe en Jesús. Dios ha dejado su palabra como principal instrumento para la fe en el Cristo. Es la palabra de Dios, la herramienta del Espíritu Santo para llevar a una persona a la fe. El Nuevo Testamento interpreta y esclarece el Antiguo Testamento, dando cumplimiento a todo lo que en el Antiguo Testamento fue enseñado, pero enseñado como algo velado. Pues bien, el Antiguo Testamento es como decir el negativo de la foto que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento revela el negativo y hace del negativo una foto. Lo sucedido con Jonás fue una profecía sobre la muerte y la resurrección del Mesías, del Cristo. Lucas 11:29. Esta generación mala demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Todas las señales, no solo la de Jonás, pero ahora Jesús está hablando de la de Jonás. Todas las señales que Dios hizo en el Antiguo Testamento y que fueron escritas y pasadas a la palabra de Dios, pasadas a ser palabra de Dios, al recoger la palabra de Dios, esos acontecimientos tienen el propósito de llevar a la fe. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás, en cierta manera, murió. Al ser tirado al agua, al hundirse en la profundidad del mar, al ser tragado por un enorme pez, fue como si muriese. Y allí estuvo 3 días y 3 noches. Y al tercer día fue depositado por aquel pez en una playa, donde Dios quería para que hiciese su voluntad. Y esto era un símbolo profético, una señal del Mesías, de lo que haría el Mesías en el futuro. Por eso los discípulos lo entendieron, como nos muestra textos como Juan 14:26, comparado con 1 Corintios 2:6-16. Los discípulos lo entendieron. En Lucas 24:46 se dice, les dijo, así está escrito, está hablando Jesús, refiriéndose al Antiguo Testamento, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando Jesús dice esto a los discípulos de Maús, está refiriéndose al profeta Jonás, a la señal profética de Jonás. Está escrito que el Cristo padeciese, que muriese, como Jonás murió simbólicamente en este caso, que muriese y que resucitase al tercer día. El Cristo debía morir literalmente y resucitar también literalmente al tercer día. Por eso en Hechos 3:18 se dice, Dios ha cumplido, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así pues, las señales dadas soberanamente, libremente por Dios, deben llevar a la fe y al arrepentimiento a través de la palabra que habla de esas señales, a quienes las presencian. A quienes las presencian sin la maldad y la incredulidad de los fariseos. Lucas 11:30-32. Así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Las señales realizadas por Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento
recogidas por la palabra de Dios, transformadas en palabra de Dios. Esos sucesos maravillosos, prodigiosos, convertidos en palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, llevan a la fe. El tema central del Antiguo Testamento era y sigue siendo la venida redentora del Cristo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento habla de esto. Quien en el Antiguo Testamento ve otra cosa, se equivoca, porque todo el Antiguo Testamento habla del Cristo que había de venir. El personaje central del Antiguo Testamento es el Cristo que había de venir. Y todo lo que sucede, todo lo que se habla, era señal del Cristo, era profecía sobre el Cristo. El tema central del Antiguo Testamento es la venida redentora. No olviden esto, del Cristo redentor. El mensaje cristocéntrico de los profetas queda claro en el Nuevo Testamento. Dice Pedro, el apóstol Pedro dice de los profetas, 1 de Pedro 1:10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, indagaron acerca de esta salvación por el Espíritu de Cristo en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. A esto se les reveló que para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el Evangelio. Los apóstoles tenían claro qué creían, qué pensaban los profetas, qué escribían los profetas. El Cristo Redentor anunciado en el Antiguo Testamento vendría a morir vicariamente por las enfermedades, rebeliones y descarríos del pecado del pueblo eterno de Dios. Isaías 53, 4 al 8. Sufrió nuestros dolores, fue molido por nuestros pecados. Nosotros nos descarriamos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, por la rebelión de su pueblo fue herido. Qué profecía más hermosa sobre el Mesías que había de venir, sobre Jesús. Las señales divinas no sustituyen a la palabra. No sustituyen a la palabra. Nunca causan fe por sí solas. Como hemos dicho, las señales divinas son transformadas en palabra viva cuando el instrumento de Dios escribe, pone por escrito esas señales y quedan para el futuro, para aquellos que han de ser salvos. Los judíos exigían señales, no para creer, sino para justificar su incredulidad. Juan 10, 24 al 25. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Realmente los judíos vieron muchas señales de Jesús, a pesar de lo cual no creyeron en él. Juan 11, 47 y 12, 37. Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Realmente los judíos se daban cuenta que Jesús hacía señales, que hacía prodigios. Pero dice el texto, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de las señales, no creían en él. Algunos pocos fariseos, algunos pocos, como Nicodemo, llegaron a entender por las señales de Jesús que Dios estaba inequívocamente con él, con Jesús. En Juan 3:2, Nicodemo le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo lo entendió, pero otros fariseos no lo entendieron. Pero realmente las señales de Jesús causan fe salvífica solo en quienes las reciben al mismo tiempo que la palabra de Dios que las acompaña, que es el verdadero instrumento de fe de parte del Espíritu Santo. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Veis lo que hemos venido diciendo? Las señales se ponen por escrito para llevar a la fe. Las señales puestas por escrito son palabra de Dios que llevan a la fe en Cristo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la señal de la redención. Cristo ya dio la señal más grande y definitiva, la señal de su muerte y resurrección. Por eso, nadie podrá presentarse delante de Dios un día, al final de los tiempos, diciendo que le faltaron pruebas para creer. Es la incredulidad del corazón la que rechaza a Jesús, la que nunca queda satisfecha con las señales, ni con muchas señales, ni con pocas ni con muchas, porque el verdadero problema del hombre no es intelectual, sino es espiritual y moral. La fe salvadora no descansa en experiencias extraordinarias, sino en la palabra de Dios y en el Cristo revelado en ella, al que debemos responder con fe y arrepentimiento. La pregunta final no es ¿qué más señales hará Dios?, sino ¿qué haremos nosotros con la redención que nos ofrece Dios en su Hijo Jesucristo? Que Dios te ayude a ver el reino de Dios, que Dios te ayude a entrar en el reino de Dios por el medio del nuevo nacimiento y de la fe y del arrepentimiento que lo acompaña. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tengas misericordia y nos ayudes a ser de aquellos que creen por tu gracia, que creen a tu palabra, que creen que tu palabra es verdad, que habla de tu Hijo, de su obra en la cruz, de su muerte, de su resurrección, del perdón de pecados, de la vida eterna. Señor, ayúdanos a creer todo eso. Y todo ello para tu gloria, oh Padre, y para nuestra salvación. Te seguimos dando las gracias por tus muchos beneficios y dones, por la ayuda que nos das cada día. Te pedimos que tengas a bien tomar en cuenta los problemas o las vicisitudes de cada uno y nos ayude, Señor, en cada momento, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra, oh Padre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.